Sara firmaba los papeles del divorcio mientras lágrimas caían por sus mejillas. Un dolor indescriptible se le formó en el pecho al saber que había perdido lo más importante en su vida, a su hijo. Su ex esposo ahora tenía la custodia completa y solo le permitiría algunas visitas esporádicas. La mujer había cometido un terrible error en su vida al abandonar su hogar y llevarse a su pequeñito sin el permiso de Rafael. Ella en ese momento no sabía las repercusiones que aquello podría traer. Lo único que le interesaba era ser feliz lejos del hombre que tanto no le causó durante años. La relación entre la pareja se había roto. El respeto no existía desde hace mucho tiempo, pues Rafael creía que Sara le debía obediencia absoluta por el simple hecho de estar casados. Él tenía un carácter difícil y cuando no se hacía lo que quería reaccionaba de mala manera, sin importarle el bienestar de su pequeño o de la mujer que decía amar. Lamentablemente, Sara se mantuvo a su lado soportando cada uno de sus arranques, creyendo que el amor debía prevalecer sobre todas las cosas. Pero un día la mujer descubrió un mensaje en el celular de su esposo, algo que rompió su corazón en 1000 pedazos. Solo allí pudo darse cuenta que ese hombre no la amaba, pues tenía a muchas mujeres más. Ella anteriormente se encontraba ciega, ya que no quería ver que no le convenía, y tuvo que ocurrir algo así para que finalmente decidiera alejarse de él, pero de la manera incorrecta, pues Sara tomó sus cosas aquella noche y a su pequeño Matías en brazos, llevándolo lejos de su padre, sin imaginar que eso traería graves consecuencias. Rafael a la mañana siguiente, al darse cuenta que Sara ni su hijo se encontraban por ningún lado, acudió ante las autoridades. Él era abogado y sabía bien qué debía hacer en esos casos, así que alegó que su mujer había abandonado el hogar de una manera irresponsable junto a su hijo, algo que no estaba bien visto según las leyes. Por lo que cuando finalmente dieron con ella, las autoridades le quitaron al pequeño Matías y lo resguardaron hasta que un juez evaluó su caso. Rafael usó todo su poder como abogado y económico para hundir a su exesposa, quien tenía todas las de perder, pues ella había hecho las cosas mal y no pudo demostrar que el hombre solía tratarla de la peor manera, pues era su palabra contra la de un abogado tan importante como él. El pequeño Matías creció viendo las disputas de sus padres sobre su custodia. Él pasó por muchas situaciones difíciles a tan corta edad, las cuales hicieron mella en su salud mental, y todo empeoró cuando finalmente tuvo que irse a vivir con su padre, quien al poco tiempo metió a su casa a otra mujer, la cual no tenía paciencia alguna con los pequeños. Ella era muy joven e irresponsable, por lo que cada vez que Rafael la dejaba a cargo de la casa, ésta trataba a su hijo muy mal y solía enviarlo a su habitación sin comer para que ella pudiera hacer de las suyas. La mujer constantemente le advertía que no debía merodear por la casa, pero Matías en ese momento estaba lleno de curiosidad, pues este era tan solo un pequeño, así que se escabulló para ver lo que sucedía con la mujer de su padre. De esta manera, el pequeño presenció diversas situaciones, las cuales no eran para su edad. La mujer llevaba a casa a muchos amantes y no tenía recato al irse a la cama con ellos, mientras su actual pareja no se encontraba.
sin imaginar que Matías observaba absolutamente todo. Algo en ese momento le dijo al pequeño que lo que había visto no era para nada bueno. Su corazón comenzó a latir rápidamente de lo aterrado que se encontraba y sigilosamente regresó a su habitación rogando porque no se dieran cuenta de su presencia. Matías juró que nunca más volvería a desobedecer, por lo que cada vez que la mujer de su padre llevaba a alguien a casa, éste se metía bajo la cama, esperando que los ruidos extraños que estos hacían acabaran. Un día el pequeño se había quedado dormido, esperando que el hombre que aquella mujer había metido en casa se fuera, cuando de pronto alguien abrió la puerta de su habitación. Matías abrió los ojos desmesuradamente y se tapó la boca para no gritar, pues él tenía advertido que no debía generar ruido alguno cuando había invitados en la casa, por lo que cuando el hombre se acercó a él, éste no dijo ni una sola palabra. Aterrado, vio cómo se abalanzaba sobre él, sin imaginar que lo peor estaba por llegar. Matías soportó todo aquello y mucho más durante varios años. Sara, su madre, no supo de estas situaciones, pues ella compartía muy poco tiempo con él, y por más que quisiera tenerlo siempre a su lado, las autoridades no se lo permitieron. Matías creció en un ambiente terrible, con un padre intolerante y ausente, pero sobre todo, aguantando diversas situaciones a manos de los hombres que la nueva pareja de su padre metía en casa. Esto generó en el pequeño una idea equivocada de las cosas, haciendo que su mente comenzara a enfermar a muy temprana edad. El tiempo pasó y Sara rehizo su vida con un gran hombre, quien la hizo inmensamente feliz. Juntos tuvieron una hija a quien nombraron Emily, la cual era la luz de los ojos de sus padres, quienes se desvivían por ella y trataban de darle siempre lo mejor. Todo aquello fue observado por Matías, quien comenzó a sentir envidia de su hermanita, ya que él jamás había tenido ese trato por parte de sus padres. En cambio, tuvo que crecer en un entorno bastante hostil, con una familia completamente destruida. Matías generó rencor hacia Emily, y cada vez que su madre lo recogía de casa para llevarlo a pasar un tiempo de calidad con su nueva familia, el muchacho solía aprovechar que ella no se encontraba atenta para hacer que su hermana llorara, y con el paso del tiempo, sus acciones se fueron tornando cada vez peor. El muchacho se encontraba muy rebelde, no era comprendido por nadie y su madre ahora tenía una nueva hija. Así también su padre le prestaba poca importancia, por lo que él hacía todo lo que estaba en sus manos para llamar la atención, como comportarse mal en clase y meterse en diversos problemas con sus compañeros. En muchas ocasiones, sus padres fueron llamados a la escuela para que una psicóloga pudiera hablar con ellos, pues su hijo cada vez se encontraba peor mentalmente. Él solía deprimirse mucho y además tenía comportamientos que no eran propios de su edad. Pero los adultos responsables de él se encontraban tan ocupados con sus nuevas vidas que lamentablemente no hicieron caso a las señales. Las actitudes de Matías se tornaron cada vez peor, pues solía contestar de mala manera, por lo que su padre Rafael perdió los estribos un día y éste arremetió contra él, dejando diversos en sus brazos y piernas. El pequeño no dudó en llamar a su madre, a quien le mostró las inconfundibles pruebas, y ésta, indignada,
Finalmente pudo acudir a las autoridades para que su hijo pudiera volver a su cuidado. Tras todos estos hechos, Matías pudo salir de aquella casa en la que había tenido que soportar muchas cosas. Y creyó que viviendo con su madre recibiría toda la atención que jamás tuvo. Pero cuando se hubo instalado allí, se dio cuenta que las cosas jamás serían como las imaginó, ya que su madre ahora tenía nuevas prioridades. Su hermana, Emily, se encontraba en una edad en la que necesitaba constante atención, por lo que Sara siempre le repetía: «Comprende que ella aún es pequeña y me necesita mucho más, hijo. En cambio tú estás a punto de entrar a la adolescencia. Ya eres todo un jovencito». Sara no sabía que esas palabras harían que algo dentro de Matías se rompiera. Él aún se consideraba un pequeño que necesitaba de su madre, el cual jamás había recibido un abrazo cálido por parte de su padre, y ahora añoraba todo lo que su hermana tenía. Sara no sabía cómo manejar esa situación, por lo que cometió muchos errores, los cuales desencadenaron situaciones terribles más adelante. La mujer creía que brindándole ciertos roles a su hijo, podría sentirse incluido en la familia, por lo que un día conversó con su nuevo esposo sobre darle una propina a Matías cada que cuidara a su hermana. De esta manera, él podría comenzar a formar un vínculo con ella. Al padre de Emily le pareció una gran idea en ese momento, por lo que aceptó encantado. Y fue así que cada vez que Sara salía de casa para hacer las compras, dejaba a Emily al cuidado de Matías, quien ya tenía edad suficiente para supervisar a su hermana. Emily era una pequeña muy risueña y tierna. Ella sentía curiosidad por su hermano, a quien anteriormente casi no veía. Pero ahora que lo tenía cerca, la pequeña quería estar pegada a él cada vez que pudiera. Esto era algo que Matías detestaba, pues él realmente lo único que quería era que ella desapareciera de su vida, por lo que cada vez que se quedaban a solas, comenzaba a repetir los patrones que había visto durante sus primeros años de vida, para que la pequeña Emily sintiera todo lo que un día él pasó en casa de su padre. La mente de Matías en esos momentos se encontraba mucho peor, pero nadie en ese lugar se dio cuenta, a excepción del padre de la pequeña, quien comenzó a notar actitudes extrañas en el hijo de su esposa, pero al mencionárselo a Sara, ésta lo tildó de exagerado diciendo: «Amor, él ha pasado por cosas muy difíciles en su vida. Su padre es un hombre muy demandante y Matías tuvo que crecer junto a él. No me imagino todas las situaciones que él aguantó. Solo es un pequeño incomprendido, pero estoy segura de que eso cambiará muy pronto y podrá acoplarse a nuestra familia». Sara no quería ver que Matías necesitaba ayuda de un profesional, y mucho menos que no era seguro que alguien como él se quedara a cargo de su pequeña. Ella se repetía que sus actitudes extrañas irían desapareciendo con el tiempo y que solo debían tratarse de comportamientos propios de su edad. Con el paso de los meses, Emily comenzó a portarse de una manera extraña. La pequeña despertaba gritando las noches. Así también comenzó a mojar nuevamente su ropa, algo que no hacía desde hace mucho tiempo, sorprendiendo a su padre, quien comenzó a poner más cuidado sobre su hija, pues se había dado cuenta de que todo esto comenzó desde que Matías llegó a su casa, por lo que intentó que su pequeña pasara el menor tiempo posible con él.
Y aunque su esposa no quisiera darse cuenta, él haría todo lo que estuviera en sus manos para proteger a su pequeña. Lamentablemente, el hombre no podía controlar las decisiones de su esposa, y ella confiaba ciegamente en su hijo, por lo que cuando su esposo no se encontraba presente, Sara seguía dejando a su hija al cuidado de Matías. La mujer no se dio cuenta de su enorme error hasta que un día regresó de improviso a casa, pues se había olvidado el dinero para el mercado. Ella ingresó sin hacer ruido alguno, sin imaginar que momentos después se llevaría una gran sorpresa. Matías se encontraba haciendo cosas terribles con Emily, quien inocentemente obedecía. Ella aún no tenía edad para entender lo que pasaba, por lo que al ver a su madre, le dirigió una gran sonrisa y le dijo que su hermano le estaba enseñando un nuevo juego. Sara dio un grito al cielo y rápidamente tomó a su pequeña entre sus brazos, alejándola de Matías, quien aterrado salió corriendo del lugar rumbo a su habitación. Aquel día fue muy difícil para toda la familia, ya que Sara tuvo que llamar a las autoridades. Ella no podía confiar más en que su hijo siguiera viviendo con ellos, así que pronto Matías fue trasladado a un hospital. Sara lloraba desconsolada, ya que no sabía qué había ocasionado que su hijo tuviera ese tipo de actitudes, y le pidió perdón a su nuevo esposo por no haberle hecho caso cuando éste le advirtió sobre él, culpándose por todo lo sucedido. Muy pronto la mujer se enteró que había llevado a Matías a hacer algo así, pues en el lugar en donde estaba recibía la atención médica que tanto necesitó durante años, y finalmente la psicóloga reveló situaciones que éste había vivido en casa de su padre. Lamentablemente, Matías tuvo que pasar muchos años en ese lugar. Su madre constantemente lo visitaba y le pedía perdón por no haber estado presente en sus primeros años, prometiéndole que en cuanto saliera de allí, ella velaría por su salud mental e intentaría compensar todo aquel tiempo perdido. Queridos amigos, hoy te quiero decir que la salud mental es importante. Estemos siempre atentos a nuestros hijos y acudamos con los profesionales siempre. Solo ellos pueden ayudarnos en situaciones como estas. Gracias por tu visita y tu atención. Recuerda que subimos videos 3 veces por semana. Te envío un abrazo y te espero como siempre con la próxima historia. Bendiciones.